Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Bien, ¿usted? Buen día, profe. Buenos días a todas y todos. Bien, todo bien, gracias. Aquí dispuesto, vamos a iniciar. Hoy programé media hora porque tenemos una titulación a las 9. Yo soy presidente de jurado y tengo que hacer algunos trámites con documentos previamente al acto de protocolo, así es que vamos a darle ya desde ahorita de una vez. Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Estábamos revisando esta presentación. Ya falta relativamente poco para terminar con esta y voy a abrir otra que tengo también respecto a reducción directa. Y bueno, me paso a... Vamos en estos procesos, derecho fluidizado en la clase de ayer. Y faltaba revisar otro tipo de procesos de reducción directa, como este. Este es un proceso en el que se muestra esquemáticamente un horno rotatorio. Es un horno de relativamente gran longitud comparado con el diámetro y que generalmente se coloca de manera como está dibujado aquí, inclinado. Por uno de los extremos se hace la carga del mineral que se va a reducir junto con carbón mineral, se pone en contacto en el interior. Además se utiliza un combustible que puede ser un aceite combustible, puede ser gas, se quema y el calor de eso eleva la temperatura de la carga y propicia que se lleve a cabo la reducción. Entran en contacto mineral y carbón en ese movimiento rotatorio del horno y a la vez, por la inclinación que tiene, va avanzando para descargar al final del extremo opuesto por donde se cargó, descarga el producto. En este caso se ve en la foto DRI. Es un proceso calificado desde el punto de vista del tipo de horno rotatorio, desde el punto de vista del tipo de agente reductor, de reductor sólido. Aunque los muy estudiosos de la operación del proceso, pues comentan que la reducción inicialmente se lleva a cabo de manera directa por el carbono que contiene el carbón que se mezcla con el mineral, pero como hay oxígeno al meterse aire, pudiera también llevarse a cabo la formación de monóxido de carbono y que esto entra en mejor contacto con el sólido para reducirlo. De cualquier manera, sigue siendo un proceso de reducción directa. Se obtiene un material sólido, pueden ser pellets, puede ser mineral en trozo. Y aquí abajo dicen los nombres de algunos de los procesos que utilizan este tipo de método para la reducción directa. Aquí hay un acrónimo SLRN, otro acrónimo ACAR, uno más Alice-Chalmers, un proceso Krupp, un proceso Kawasaki. En Europa, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, se llegan a utilizar este tipo de procesos también. En la otra presentación hay, además del esquema, una fotografía. Le avanzo. Hay algunos procesos que, además de llevar a cabo la reducción, como este que se llama COREX,
También hay fusión. ¿Sí? Por eso está aquí señalado así en el nombre, reducción, diagonal, fusión. ¿Y cómo funciona? Bueno, podemos apreciar acá, hay una parte separada a la que le llaman cuba de reducción, que está acá también señalada en este otro esquema. Lo demás son complementos para la carga de carbón, carbón mineral fino, carbón mineral más finos, mineral fino, se mezcla y se lleva a cabo la reducción mineral granular, pellets o sinter inclusive, más algunos aditivos. Aquí se tiene la introducción de un gas reductor. Y esto que dice Schröver, pues no son más que lavadores de gases. ¿Qué pasa con la carga? Pues se reduce y va a venir a este crisol gasificador. En este crisol, el carbón más los finos de mineral que se están cargando van a terminar de calentar a lo que se redujo previamente, hasta llevar a su temperatura de fusión y obtener por acá abajo metal caliente más escoria. ¿Cómo es posible? Digo, no como es posible, perdón, corrijo. Como se va a llevar a cabo en el crisol gasificador, que le están llamando así, se va a llevar a cabo la fusión, desde acá se tienen que agregar algunos materiales aditivos. Esos materiales aditivos pueden ser, como el caso anterior que vimos en el proceso al torno, piedra caliza o piedra caliza más dolomita. ¿Por qué razón? Porque se van a fundir las impurezas de la carga. Después de la reducción se van a fundir. Y entonces, para que la escoria tenga la composición química conveniente y trabaje sobre la neutralización de algunos de los compuestos que no se desean que estén presentes en el metal, pues se va a dar algo parecido a lo que se da en el alto horno. ¿Sí? Aquí va a haber también separación del metal caliente por densidad con respecto de la densidad de la escoria. Y vean, se está metiendo también oxígeno. ¿Qué va a suceder? Pues que el oxígeno que se mete aquí, más parte de gas reductor que viene de este punto, pues va a terminar de llevar a cabo la reducción de alguna parte que nos hubiera, de algunos óxidos que no han pasado todavía por reducción desde acá arriba, y funde. Ya lo demás, pues no es más que manejo de la extracción de los líquidos. ¿Sí? Pero este proceso llamado Corex también produce metal caliente. Lleva a cabo la reducción y fusión de la carga metálica. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Parece que no. Vean cómo ha sido el progreso de los procesos de reducción directa a nivel mundial. Hasta el 2006, por ahí tengo otra información, nada más que ahorita no lo tengo disponible en esta presentación, más reciente, de cómo sigue llevándose a cabo la reducción directa. De 1970, que andaba en menos de 1 millón de toneladas a nivel mundial, en 2006, vean, 59.8 millones de toneladas. Y como pueden ver en este gráfico, al que le llaman de pastel, parecen rebanadas de pastel,
si el mayor productor o el mayor el proceso que produce la mayor cantidad es el Midrex, seguido del HIL y algunos otros. Perdón, estos son varios, digo seguido porque este solito ocupa el 1445. Y acá, entre otros de los diferentes que ya vimos, van a ocupar esta rebanada de pastel más grande que la HIL, pero este es en realidad un solo proceso y acá hay varios. Igual hasta acá. Midrex 59.7, esto es para 2006, HIL 18.4, se fijan, es un poco mayor. Finos metalizados, unos son aquellos que trabajan seguramente con lecho fluidizado y algunos basados en utilizar como agente reductor carbón sólido, como el que acabamos de ver de los rotatorios, 19.2, 19.7 y 2.2. Voy a dejar de compartir esta presentación para ir a la otra presentación. Y la voy a ir avanzando ya sin detenerme mucho, salvo lo que no vimos en la presentación entre ayer y hoy, y para ponerle énfasis en esos puntos. Recuerden, en este caso se dice ruta de reducción directa porque lo habíamos visto. Lo habíamos visto muy al principio del curso, cuando se hablaron de las rutas de fabricación, cuando hablamos de rutas de fabricación para producir acero. ¿Sí? Los fines de mineral que vienen de la concentradora se van a convertir en pellets y estos van a utilizarse o en un horno de cuba o en un horno rotatorio o en un proceso de lecho fluidizado o el mineral crudo, tal cual. Recuerden, mineral crudo significa que solamente se ha sometido a trituración y lavado, a una clasificación previa para manejarlo por tamaños, pero sin que se haya sometido en ningún momento a alguna etapa de calentamiento. Acá sí, los finos de mineral se concentran y para darle resistencia mecánica el pellet se somete a calentamiento. Y entonces, durante ese calentamiento, pues suceden algunas transformaciones al interior de cada pelotita. Por esa razón, aquí ya no se habla de que sea mineral crudo. Esa es la diferencia en usar el nombre de mineral crudo. ¿Y qué sucede con el producto? Pues el producto del DRI o HRD es la carga de un horno de arco eléctrico. A veces se combinan con chatarra de acero, más el DRI, funde, se refina en una primera etapa, se manda a una segunda etapa de refinación y luego a colada continua. Y ya lo que se está solidificando en colada continua, pues es acero. ¿Sí? Y vean, pellets de mineral de hierro tiene 65% de fierro. Si llegáramos a considerar que ese 65% de fierro está en forma de hematita, por ejemplo, pues podemos hacer la conversión del porcentaje al equivalente en hematita. Y entonces veremos que anda en un porcentaje mayor, como hematita. Aquí lo están manejando como fierro. ¿Por qué tan alto? Porque viene de una concentración. Esa es
justamente, y el ejercicio que hicimos del cálculo de carga tenía ese objetivo: justificar la molienda de los minerales para poder separar impurezas y concentrar en un mayor porcentaje, y con eso conseguir aumentar la ley media, como está aquí, 65% de fierro. ¿Qué sucede? Pues la reducción, y lo que se obtiene es DRI. Aquí está Direct Reduce Iron. O esto, briquetas. Yo les hablaba de que parecían unas pastillas, y no sé si lo comenté o no, pero bueno, podríamos decir, parecen un jabón de tocador, un jabón de baño. Pues sí, nada más que en este caso es con un alto contenido de fierro. Así luce. Pues ya vimos estos dos esquemitas: del lado izquierdo una fotografía, del lado derecho el esquema del proceso Midrex o Midrex. Y así luce una planta de reducción directa, con todo su equipo, sus patios de almacenamiento de materiales, de minerales principalmente, banda transportadora para llevarlo a silos de almacenamiento y luego poder transportarlos hasta la parte alta de donde se encuentra localizado el reactor. Sí. Y vean aquí, pues está mostrando parte de la carga. Y este esquema, pues también es un reactor de lecho móvil. Esta es la sección de reformación de gas para obtener el agente reductor, y acá propiamente se tiene el reactor donde se lleva a cabo la reducción. Podemos entrar a parte de la teoría. Se ha platicado, podemos leer esto. El mineral de fierro en estos procesos de reducción directa se va a hacer reaccionar con agentes reductores en un recipiente, en un aparato. No decimos propiamente que sea un horno, porque lo que sucede es nada más la reacción, no hay calentamiento. No hay calentamiento por medio de un combustible. El gas reductor se precalienta antes de introducirlo al reactor, y el gas le cede su calor a la carga. ¿Sí? Por eso no es que se les llame propiamente hornos, aunque aquí dice horno reductor. En realidad, pues es un reactor de reducción. Y el objetivo es, como dice aquí, remover el oxígeno que está unido con el fierro. Para remover el oxígeno del fierro. Bien. El producto es un sólido poroso conocido como fierro esponja o hierro de reducción directa. Tanto el tipo de agente reductor como la temperatura a la que se efectúa la reducción varían de proceso en proceso. Y en pocos casos se llega a la temperatura de fusión del sólido. En la actualidad hay como 3 procesos en los que se lleva a cabo. El que vimos hace ratito en la otra presentación, famoso Corex. Otro que se llama DIOS, y lo digo así para diferenciar DIOS de Direct Iron. No recuerdo, creo que la O significa Oxygen Separation, algo así. Por eso es DIOS. Vean, se está mostrando el producto. Pellets, briquetas nuevamente. Vean, aquí están los bordes, cómo quedan los bordes por la fuerza de compresión para aglomerar los finos una vez reducidos. Y cuando hablo de mineral en trozo, es mineral como este, que ya fue sometido a reducción.
ya no se ve tan opaco, ya presenta un lustre metálico, porque ya hay una cantidad de fierro libre de oxígeno muy grande. Al menos el 85% del fierro, o al menos tiene un grado de metalización del orden del 85%. Entonces, briquetas, mineral en trozo más pellets y pellets. Lo que dice el párrafo de arriba lo habíamos empezado a hablar en la presentación anterior. La reducción es remover el oxígeno que contiene los óxidos de los minerales. De una u otra manera, lo que se tiene que hacer es poner en contacto esos sólidos que contienen los óxidos de fierro en contacto con agentes reductores. Pueden ser sólidos o pueden ser gaseosos. El producto, como lo acabamos de decir, es un sólido poroso metalizado que en la mayoría de los casos está sin fundir. Y por esa porosidad se le conoce como fierro esponja. De hecho, en la mayoría de los procesos ya utilizan este término que inicialmente fue patentado por la empresa Ilsa, que utilizaba el nombre de fierro esponja. Como ya venció la vigencia de las patentes, pues ya se puede utilizar como fierro esponja. Bien, este es un esquema de un horno de arco eléctrico y acá está una fotografía en acción del horno. Lo vamos a ver en unidad 3. Otro aspecto importante es esto. Se llama prerreducido o se llama fierro esponja. ¿De qué va a depender? De esto. Si el grado de metalización es menor del 85%, entonces se llama prerreducido. Cuando es mayor a ese valor, se le va a llamar fierro esponja. Y recuerden, el grado de metalización estaba expresado de esta manera. Porcentaje de metalización es fierro metálico entre fierro total. El fierro total es lo que está libre de oxígeno más el fierro que todavía se encuentra oxidado. Y si esto se multiplica por 100, entonces se maneja como un porcentaje. Y el otro, grado de reducción directa o grado de reducción. Esto sería 100 sobre el peso del oxígeno y por la integral con respecto del tiempo, un tiempo 0 hasta un tiempo X después de que se dio o se está dando la reducción multiplicada por la diferencial de oxígeno con respecto al tiempo. Al final de cuentas, pues se llega a este punto si se quiere integrar eso. ¿Sí? Esta es la formulita que había manejado como porcentaje de reducción o grado de reducción. Aquí hablamos grado de metalización y aquí decimos grado de reducción. Peso del oxígeno inicial menos peso del oxígeno final dividido entre peso del oxígeno inicial multiplicado por 100. Esto también ya lo platicamos. Los agentes reductores son sustancias sólidas o gaseosas que tienen una afinidad alta por el oxígeno. Los principales que se utilizan en los procesos de reducción directa son el monóxido de carbono y el hidrógeno. Desde el punto de vista de la termodinámica de las reacciones de reducción, es necesario operar los procesos en este rango de temperatura, de 600 hasta 1050 grados Celsius. Para eso, pues se necesita precalentar el mineral de fierro desde la temperatura ambiente como se carga hasta la temperatura de reacción. Mientras menor sea la temperatura, se va a requerir una mayor cantidad de hidrógeno en el agente reductor
y habrá una baja velocidad de reacción. O sea que si alguien se conforma por manejar un rango intermedio, digamos 750 grados por ahí, pues va a pasar esto. Por lo tanto, pues va a ser importante mejor andar cerca de los 1000 grados centígrados, 950 1000 grados, para que aumente la velocidad de reducción y se consiga una eficiencia más alta. Y obviamente aumenta la productividad. ¿De qué va a depender la temperatura? Pues de las características del mineral de fierro. Hay unas características muy importantes, tendencia a crecer en volumen con el calentamiento. La otra, dependiendo de sus propiedades superficiales, pueden tender a fundir. Puede haber una fusión incipiente de los sólidos, entran en contacto uno con otros y hacen aglomerados, se sueldan. Entonces, eso es importante cuidar. Nada más vamos a revisar ahorita por lo pronto esta para retirarme a hacer lo que tengo que hacer. Y le damos mañana a terminar esta presentación. La generación de los elementos reductores gaseosos se va a realizar a alta temperatura utilizando un elemento energético y un elemento oxidante. Y esto va a producir una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. A esto se le llama reformación y donde se lleva a cabo se llama reformador. Hay un calentamiento indirecto, recuerden. ¿Sí? Otro concepto importante es la facilidad con la que se reduce el mineral, llamada reducibilidad. Es la facilidad con que puede ceder los óxidos que contiene el mineral, pueden ceder su oxígeno. El comportamiento productivo va a depender mucho de este grado de reducibilidad. Y bueno, le paro aquí, jóvenes. Si les surge alguna duda, anótenla por favor y mañana me la comentan. Por hoy aquí le dejamos. Gracias por su atención. Voy a atender lo que tengo que hacer para la titulación. ¿Sale?